Buenas tardes. Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da estar aquí para estudiar su palabra. Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Dice la palabra del Señor: Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O en qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por que en tu misericordia, en tu amor, Señor, en tu gracia, nos ha llamado, Señor, para ser hijos tuyos. Nos permites acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu palabra, Padre. Y rogamos, Señor, en esta tarde que tú ores en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Padre, transforme nuestros corazones, nuestros pensamientos, la manera en cómo vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu palabra con humildad, con mansedumbre, Señor. Con un corazón dispuesto no solo para escucharla, Señor, sino también para ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Que podamos confiar en el poder de tu preciosa palabra, Señor. Te ruego que conforme a tu misericordia, a tu gracia, Señor, y a tu paciencia, me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Que tu bendición, que la bendición de tu palabra, Señor, esté con nosotros esta noche, Señor. Y que nos ayudes a ver a Cristo, Señor, a poder contemplar su hermosura, su majestad, su gracia, su poder, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas con poder para que podamos comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en Marcos capítulo 1, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio predicando y diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús dice que a partir de ese momento el reino de Dios se acercó y que a través del Evangelio Él estaba estableciendo este reino, el reino de Dios estaba viniendo. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, es el gobierno soberano de nuestro Dios a través de la persona de Cristo. Y abarca todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritualmente también como la material. Y este reino está presente donde quiera que la soberanía de Cristo es reconocida y es obedecida a través de su glorioso evangelio. Es por ello que a partir de este momento nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar el evangelio, comienza a llamar a los suyos, comienza a sanar a los enfermos, comienza a liberar a los cautivos, a echar fuera demonios. Sin embargo, nosotros vemos que en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hay personas que empiezan a rechazar a nuestro Señor Jesucristo.
La élite religiosa de Israel comienza a atribuir todo lo que Jesús está haciendo a la obra de Satanás, al poder de Satanás. Y en el capítulo 4 el Señor les comienza a hablar de la parábola del sembrador, donde muestra que la semilla va a ser plantada en diferentes tipos de terrenos. Esos terrenos es el corazón del hombre. Y de los 4 terrenos, uno es el que da fruto. Ahí vemos entonces que el Señor dice que está estableciendo su reino, pero al mismo tiempo vemos que van a haber personas que van a rechazar este gobierno, la soberanía de Cristo. Ahora, luego de eso, nuestro Señor dice que van a haber personas, por supuesto, que van a dar fruto de la palabra de Dios, de aquellos que reciben el Evangelio, que reciben el mensaje. Y como aprendíamos la semana pasada con el pastor Pavel, nosotros tenemos una responsabilidad, aquellos que hemos recibido la palabra, aquellos que hemos creído este mensaje, que somos parte del reino de Dios, tenemos la responsabilidad de ser luz, de llevar este mensaje a otros. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea, ser luz en las tinieblas. Sin embargo, puede que esta a veces sea una tarea difícil, ¿no? A veces puede que nos desanimemos cuando no vemos los resultados que a simple vista nosotros deseamos en las personas. O no vemos los resultados que nosotros queremos en la vida de las personas que estamos instruyendo, que estamos discipulando, que les estamos compartiendo el Evangelio, aquellas personas a las cuales estamos tratando de llevarles la palabra. Y puede que eso traiga desánimo, puede que eso nos amedrente un poco. Observamos también una sociedad envuelta en tinieblas, en corrupción, en confusión. No sé si alguno se enteró de lo que sucedió en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Lo perverso y lo blasfemo que fue eso. Y cada vez que nosotros vemos estas cosas, puede que venga a nosotros un desánimo, ¿sí? Una actitud de derrota, y puede que preveamos un futuro no tan optimista para el Evangelio y para la iglesia en esta tierra, ¿no? Pero Jesús, en el texto que acabamos de leer y a través de esta parábola, lo que está haciendo, hermanos, es infundiendo ánimo en sus discípulos, infundiendo ánimo en todos aquellos que hemos creído en su mensaje, que hemos creído en el Evangelio y que formamos parte del reino de Dios. Y a través de estas parábolas, el Señor nos va a enseñar 2 verdades centrales. Con la parábola de la semilla que crece, nos enseñará a confiar en el poder de su palabra y el fruto que ésta produce. Y con la parábola de la semilla de mostaza, el Señor nos va a mostrar que aunque el reino de los cielos comienza de una forma diminuta, su final va a ser grande y glorioso, su crecimiento va a ser grande y glorioso. Ambas parábolas tienen similitudes, tienen paralelismos, hablan de una semilla y hablan de su crecimiento. Y aunque con matices y énfasis diferentes, tienen el propósito, como les decía, de describir cómo funciona el reino de Dios, pero también de infundir ánimo en todos aquellos que queremos extender este reino, que queremos llevar el Evangelio adelante. Y para eso vamos entonces a leer nuevamente los versículos 26 al 27 para ver lo que dice la parábola de la semilla que crece. Leamos versículos 26 al 27. Dice: Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Lo primero que se nos muestra en este texto, hermanos, es algo similar a lo que vimos en la parábola del sembrador, ¿no? Hay alguien que siembra y hay una semilla. Y aunque déjenme decirles que el énfasis de esta parábola no es el sembrador, sino el poder que tiene la semilla para crecer por sí misma, sin embargo, aún vemos la necesidad de este sembrador. Vemos la necesidad que alguien plante la semilla. Y esto es lo que precisamente Jesús estaba hablando en los textos precedentes a esta parábola, que aprendíamos la semana pasada, en el versículo 21, cuando les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Es decir, debe haber alguien que lleve la luz de Cristo, que lleve el Evangelio, que lleve la palabra de Dios. Es su Espíritu el que obra, es Dios el que obra, es Dios el que convence a las personas de pecado. Pero Él se vale de hombres y mujeres dispuestos, hermanos, para poder llevar esta semilla, para poder plantar la semilla, para poder llevar la palabra de Dios.
Somos sus embajadores, somos sus testigos, somos los embajadores de este reino. Por eso dice en Romanos 10, versículos 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Es supremamente necesario que aquellos que hemos recibido el mensaje, que nos hemos apropiado de esta verdad, que hemos reconocido el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas, lo llevemos a otros. ¿Por qué? Porque como dice el Señor en 1 Corintios, agradó a Dios salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Porque los hombres no van a ser salvos por nuestro testimonio, hermanos. Los hombres no van a ser salvos por ver señales, por ver milagros. Los hombres van a ser salvos a través de la locura de la predicación. Por eso lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios. Esta es la semilla que nosotros debemos plantar. Pero debemos hacerlo, debemos ir, debemos llevarla. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto es lo primero que vemos en esta parábola. Ahora bien, en segundo lugar, encontramos una enseñanza respecto a su crecimiento. Dice el versículo 27, que este hombre se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Él plantó la semilla, ¿sí? Pero el crecimiento, cómo brota, cómo se lleva a cabo este proceso de germinación, no lo sabe. Es un misterio para él. Él plantó la semilla, pero su crecimiento no es visible a sus propios ojos. La semilla tiene la capacidad de brotar por sí misma, de crecer por sí misma. Claro, el sembrador tiene la responsabilidad de sembrar, de regar, pero él no sabe cómo se lleva a cabo este proceso porque es un proceso que está ahí en lo oculto, que está en lo secreto. No conoce el proceso, él no sabe cómo se lleva a cabo. Lo único que le queda a este sembrador es esperar a que esa semilla brote. Y así es el reino de los cielos, hermanos. Así obra la palabra de Dios en los corazones de las personas. Su crecimiento es silencioso. Nosotros no podemos ver el efecto que la palabra de Dios está llevando a cabo en el corazón de una persona hasta que vemos el fruto. Pero el efecto que está produciendo en ese momento en el corazón de cada creyente, cómo el Espíritu Santo está obrando, no lo vemos. Y así como la semilla tiene el poder para brotar por sí sola, como se describe en esta parábola, así es la palabra de Dios. Esa es la palabra, esa es la obra que Dios hace en los corazones de las personas a través de su palabra. Nuestro deber es plantar la semilla. ¿Qué sucede con ella? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Él es quien obra en las personas, en los corazones, con su gracia, con su espíritu. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 3:6 que es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que da vida, es Dios el que hace crecer. Nosotros no lo podemos explicar cómo. ¿Cómo es que la palabra obra a través del Espíritu Santo en cada hermano, en cada creyente, en aquellos que el Señor está llamando para salvación? Jesús le explicó a Nicodemo eso, hermanos, en Juan 3:8. Él le dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos cómo se está llevando a cabo esta obra en el corazón de cada persona, pero sí sabemos que la palabra es poderosa entonces para llevar a cabo esa obra. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es sembrar la semilla. Es sembrar esa semilla y confiar en el poder de la palabra de Dios. Esto, hermanos, debe ser un descanso para nosotros, debe darnos confianza, debe ser de aliento para nosotros, porque por supuesto tenemos esta responsabilidad, ¿no?, de sembrar la semilla, pero descansamos y confiamos en el poder de Dios y de su palabra, en la obra del Espíritu, en la vida de cada persona. No somos nosotros los que vamos a salvar a las personas, no somos nosotros los que vamos a producir el crecimiento en ellos, eso lo hace Dios en su gracia soberana. El Señor en Isaías 55, versículos 10 al 11, habla del poder de su palabra
y lo habla nuevamente en estos términos. Dice en Isaías 55:10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Miren lo que dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hermanos, nosotros no sabemos cómo se lleva a cabo esto, ¿sí? Pero sí debemos confiar en el poder de la palabra de Dios, en lo que el Señor está diciendo aquí, que su palabra va a llevar a cabo el propósito para el cual Él la envió. Y eso debe animarnos, eso debe alentarnos, debe llevarnos a descansar, porque tal vez tú eres un padre aquí que le ha estado compartiendo la palabra a tu hijo, lo has estado evangelizando y tal vez no ves el fruto aún, no ves el resultado aún, pero puedes confiar en el poder de la palabra de Dios. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es instruirlo, pero es el Señor el que salva. Y es la palabra de Dios, es esa semilla que tú estás sembrando cada día, la que el Señor va a usar para llevar a cabo el propósito que Él ha determinado. Tal vez eres un maestro de escuela dominical y te has sentido desanimado porque enseñas y tal vez ves que los niños no prestan atención. Pero déjame decirte que esa semilla que tú estás plantando ahí, en su momento va a germinar, va a dar su fruto. Porque el Señor lo ha prometido, Él va a cumplir el propósito para el cual Él ha enviado su palabra. Si estás intentando instruir a tu familia o en tu trabajo, le estás compartiendo el evangelio a alguien y tal vez no ves lo que tú quieres aún, descansa en el poder de la palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser fieles en lo que el Señor nos ha encomendado, en sembrar la semilla, en llevar la palabra de Dios, pero debemos descansar en su poder, en lo que Él está haciendo a través de su Espíritu y la palabra de Dios. Y tristemente, hermanos, lo que sucede en muchos lugares hoy en día es que las personas comienzan a usar el ingenio humano, la manipulación psicológica. ¿Para qué? Para que las personas respondan a la palabra de Dios. Los hombres quieren producir los resultados que solo la obra de la palabra de Dios y el Espíritu pueden llevar a cabo en una persona. Es por eso que muchas veces hasta se diluye el mensaje. Se da un mensaje más light, un mensaje más bonito, un mensaje más conmovedor, un mensaje que alegre a las personas, que haga reír a las personas. Porque lo que queremos es ver los resultados pronto y por eso muchos de estos lugares están llenos. Pero puede que lo que estén produciendo nada más es un resultado superficial. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en la autosuficiencia de las Escrituras, en el poder de la palabra de Dios. Porque son las Escrituras las que convierten el alma. Es la ley de Jehová la que convierte el alma. Si no es la obra del Espíritu, si no es el poder del Espíritu, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Únicamente tenemos que llevar la palabra de Dios, orar, insistir hasta donde se nos permita, pero confiar en lo que el Señor está haciendo en lo secreto, en lo silencioso. Así es como obra esta semilla, así es como crece el reino de Dios en los corazones de las personas. Por otro lado, hermanos, esto debe conducirnos a la humildad, a todos aquellos que de alguna manera se nos ha dado el privilegio de poder llevar la palabra de Dios. No importa el lugar en el que lo estemos haciendo, ni cómo lo estemos haciendo. Si estamos llevando la palabra de Dios, ¿saben? Debemos ser humildes. ¿Por qué les digo esto? Nuevamente Pablo, hablando de este tema en 1 Corintios 3:7, él dice, porque en la iglesia, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Uno estaba diciendo, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Pedro, yo de Cristo. Las personas estaban poniendo la mirada en el hombre. Entonces Pablo le dice, nosotros solo somos colaboradores de Dios. Y miren lo que le dice el versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, ninguno de los que estamos llevando la palabra de Dios es algo. Es Dios el que da el crecimiento, es su poder el que obra en los corazones
de las personas. Y si tú estás instruyendo a alguien, estás enseñándolo a alguien, estás predicando, hermano, es solo por la gracia y la misericordia de Dios. No somos nada. No somos nada. Quien da el crecimiento es el Señor. Es el poder de su palabra. Es la obra del Espíritu Santo. Así que debemos ser humildes, no gloriarnos absolutamente de nada. Ahora bien, lo otro que aprendemos del crecimiento de esta semilla es que es un crecimiento progresivo, que es un crecimiento gradual, que es un proceso. Dice el versículo 28, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. La obra de la gracia de Dios a través de la palabra en los corazones de una persona, hermanos, es un proceso. Nadie nace de nuevo y inmediatamente es perfecto, sin pecado, ya no peca y obedece completamente la palabra de Dios. Aún el más débil en la fe es un verdadero hijo de Dios. De hecho, más bien parece que entre más avanzamos, más pecado vemos en nuestra vida, ¿no? Y más pecado vemos en nosotros y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Es más lucha. Pero eso, hermanos, es solo una evidencia de la obra de la palabra de Dios en nosotros, de que tenemos vida, de que hay un crecimiento en nosotros, de que podemos ver nuestro propio pecado. Es una señal de que estamos creciendo en el Señor. La semilla va a crecer en su debido proceso. Irá obrando al punto de estar listo para la cosecha. ¿Por qué? Porque es un crecimiento progresivo, pero también es un crecimiento seguro, porque donde Dios ha sembrado la semilla de su palabra va a cumplir su propósito, Él la va a llevar a feliz término. El Señor la va a hacer crecer al punto de la madurez, al punto de que esté listo para la cosecha. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es plantada en el corazón de una persona, nadie puede detener eso. El reino de Dios va a avanzar en la vida de esa persona. El punto principal de esta parábola, hermanos, es el misterioso poder de la palabra de Dios, que crece y da fruto sin la intervención del hombre. ¿Sí? Nosotros llevamos la palabra, sembramos la semilla, pero cómo crece, cómo obra la palabra de Dios en el corazón de una persona es meramente obra divina, obra de la gracia del Señor, obra de su Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo de cómo funciona el reino de Dios. Ahora bien, también se nos enseña otra verdad acerca del reino de Dios. Y es que aunque tuvo un inicio pequeño, un inicio diminuto, su final, su crecimiento va a ser grande y glorioso. Veamos los versículos 30 al 32 en la parábola de la semilla de mostaza. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Jesús ahora compara el reino de Dios con un pequeño grano de mostaza, una semilla de mostaza, que él dice es la más pequeña de todas las semillas. Algunos han argumentado que Jesús se equivocó aquí, ¿verdad? Que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Y realmente así es, hay semillas más pequeñas. Pero es que debemos entender cuál es el propósito de Jesús. Jesús quiere que su audiencia entienda cuál es su punto. Y en este momento en Israel, hermanos, era común que creciera la mostaza, los granos de mostaza. Su audiencia iba a conocer lo que Jesús le estaba diciendo. A tal punto que en Israel se usaba como proverbio para describir algo insignificante, algo pequeño, un grano de mostaza. Nuestro Señor Jesucristo no se estaba equivocando en el tamaño de la semilla. ¿Por qué no se estaba equivocando en el tamaño de esta diminuta semilla, hermanos? Porque Jesús hizo la semilla. Él es el creador. Él lo hizo todo. Él conoce perfectamente esta semilla, el tamaño, sus dimensiones. Él conoce su creación a detalle, a tal punto que dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor lo que quiere es enfatizar una realidad espiritual, una verdad acerca del reino de Dios.
Y esto lo dice en el versículo 32, que sin embargo, a pesar de este diminuto grano de mostaza, dice, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Este pequeño grano de mostaza, hermanos, puede llegar a convertirse en un arbusto, en una hortaliza de hasta 10 pies de altura. Y así es el crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo comenzó el reino de Dios? Bueno, comenzó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Predicando el Evangelio ahí en Marcos 1:15. Pero comenzó ¿con cuántos hombres? Con 12 hombres. 11 si quitamos a Judas. Comenzó con este pequeño puñado de hombres débiles, insignificantes, pero luego, ¿qué pasó? Pedro predicó su primer sermón y se convirtieron 3,000 almas. Luego otro sermón, 5,000 almas. Luego el Evangelio siguió avanzando toda Asia Menor y hasta el día de hoy, hermanos, aquí estamos nosotros. Y muchos hermanos se están reuniendo en muchos lugares del mundo adorando a nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el reino de Dios comenzó de forma pequeña, el reino de Dios ha ido creciendo de forma gradual. Y así es como el Señor obra, hermanos. Así es como el Señor trabaja. A Él le gusta hacer grandes cosas con lo insignificante, con lo pequeño. Pensemos en Gedeón y sus 300 hombres, ¿no? Enfrentando al ejército madianita y a los malecitas, que dice ahí en el relato que eran incontables. Pero este hombre los derrotó con solo 300. Sansón dice que mató a 1,000 filisteos con una insignificante quijada de asno. El pequeño David venció al gran Goliat. Elías retó y mató él solo a los 400 profetas de Baal. Y así es como trabaja el reino de Dios. Así es como funciona el reino de Dios. De hecho, si nosotros pensamos, hermanos, en toda la historia de redención, ¿cómo comienza? Comienza con un hombre y su familia allá de Ur de los Caldeos. El Señor le promete una gran nación, el pueblo de Israel, y ese pueblo se convierte en una iglesia internacional. ¿Por qué? Porque se cumple y se va a cumplir lo que el profeta Habacuc dijo en Habacuc 2:14, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Pensemos en lo que significó esto para los discípulos, en el ánimo que trajo a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor está anunciando que el reino de Dios ha llegado, que el reino de Dios se ha acercado, pero parece que no hay mucho éxito, ¿no? Solamente son 12, son un pequeño grupo de hombres. De hecho, cuando llegaron a 70, ya en Juan 6 dice que muchos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús cuando escucharon su mensaje. Pero el Señor los está animando y les está diciendo que el reino de Dios va a llegar a crecer de una manera grandiosa y gloriosa. Dice ahí, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Hay varias conjeturas respecto al tema, pero yo creo que Ezequiel 31 nos da una luz al respecto. En Ezequiel capítulo 31, en los versículos 5 al 6, está describiendo al imperio asirio. Está hablando de la gloria y la majestad del imperio asirio. Y dice en los versículos 5 al 6, por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo, se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas, lo mismo que está describiendo Jesús aquí. En sus ramas, miren el 6, anidaban todas las aves del cielo. Bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está describiendo el reino de Dios, la grandeza que va a alcanzar el reino de Dios como un gran imperio poderoso que va a servir de refugio a todas las naciones. Cada uno de nosotros, hermanos, somos como esas aves que encuentran refugio en el reino de Dios, que encuentran acobijo en el reino de Dios, y venimos de todas las naciones. Esto fue lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, cuando dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Un pequeño grupo de hombres se convirtió en una gran multitud que nadie puede contar. Así es el reino de Dios. Aunque comienza de una forma diminuta, su crecimiento va a ser grande y glorioso. Y seguramente que esto fue de ánimo para este pequeño grupo de hombres. Y ellos pudieron ver la realidad del mensaje de Jesús. Pedro lo pudo ver cuando predicó su primer sermón y vio este montón de personas viniendo a los pies de Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar la palabra de Dios. Cuando vemos la maldad y el rechazo que hay allá afuera a nuestro Señor Jesucristo, puede que nos amedrentemos, puede que temamos, puede que tengamos temor, que tomemos una actitud de derrota respecto al Evangelio y que nos sintamos tristes únicamente sin hacer nada, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que el reino de los cielos está viniendo. El reino de los cielos va a crecer. El reino de Dios va a llegar a su feliz término, va a tener un crecimiento grande y glorioso. El Señor lo prometió en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Esto es lo que ha prometido el Señor, que las naciones van a venir a Él, que el reino de Dios va a crecer de forma progresiva y va a tener un crecimiento glorioso. Pero ¿qué pasa, hermanos, con toda la maldad que vemos allá afuera entonces? Uno puede decir: sí, pero es que lo que mis ojos ven no concuerda, David, con lo que nosotros estamos viendo ahorita. Pero hermanos, en primer lugar, mucha de la maldad que hay allá afuera es porque la iglesia se ha encerrado en sus cuatro paredes. Nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes. Como aprendíamos el domingo pasado en la mañana, la iglesia ha tomado un enfoque equivocado, nos hemos enfocado en nosotros mismos. Como creyentes nos hemos enfocado en nosotros mismos, en lo que podemos ganar o qué beneficio podemos sacar al venir a la iglesia, y lo que menos nos preocupa son los perdidos, es proclamar las verdades de Cristo. Nos encerramos. Hermanos, parte de la oscuridad que hay afuera es porque nosotros no estamos llevando nuestra lámpara, no estamos llevando nuestra luz. Nos quedamos callados, no levantamos la voz, no proclamamos la verdad de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en cómo era la situación antes en la cultura grecorromana, por ejemplo, donde los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, podemos ver el impacto que el cristianismo tuvo en esta cultura, no solo a nivel espiritual, sino también en toda la sociedad, en su cultura. El politeísmo, la idolatría retrocedió, la inmoralidad retrocedió, se le dio valor a la dignidad de la mujer, a la vida humana, se abolió el infanticidio, el abandono de niños, hasta el arte y la cultura fueron transformados. Y así, a través de toda la historia donde un misionero ha llegado, donde las misiones han llegado a una región, ha sido transformada la vida de las personas, pero no solo eso, ha sido transformada la cultura completa. Las personas han abandonado sus prácticas paganas, sus ritualismos, sus sacrificios, su inmoralidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el reino de Dios, eso es lo que hace en la vida de las personas, en una sociedad, en una comunidad. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque donde quiera que el Evangelio llega, las vidas son transformadas. Y no solo la vida, la sociedad, las culturas, la educación, la política, el arte, todo es transformado por el glorioso Evangelio de Cristo.
Y así va a ser el reino de Dios, así está siendo el reino de Dios, está en constante crecimiento. Y es como esta semilla que de repente lo está haciendo de una manera silenciosa. A nuestros ojos no lo vemos a simple vista, pero el reino de Dios está viniendo y va a ser grande y va a ser glorioso. ¿Y cómo comienza todo esto, hermanos? Con un pequeño bebé en un pesebre en Belén, que nació en lo secreto, pero que regresará con gran gloria y majestad y todo ojo lo verá. Inició como un pequeño corderito sacrificado en una cruz, pero va a regresar como un león triunfante. Nuestro Señor Jesucristo vino como un rey, pero vino solo. Pero va a regresar nuevamente con todos sus ejércitos, como dice en Apocalipsis 19. Vino como un rey que se montó en un pequeño pollino, pero va a regresar en un caballo blanco. Comenzó como un rey que fue despreciado por los suyos. Pero dice la Escritura que va a regresar y todo ojo lo verá y va a ser admirado por todos. Y toda rodilla se va a doblar delante de él. Porque así es el reino de Dios. Tuvo un inicio diminuto, pero está creciendo. Está creciendo exponencialmente, está creciendo y va a tener un crecimiento grandioso, glorioso. Y nosotros somos embajadores de ese reino, hermanos. Y nuestra responsabilidad es llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Finalmente termina esta sección hablándonos del uso que Jesús hace de las parábolas en los versículos 33 al 34. Dice que con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra según podían oírla y sin parábola no les hablaba, pero le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. En Mateo 10:13 nosotros podemos comprender cuál es el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene con respecto a las parábolas. Él dice, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué pasaba? Que los líderes de Israel habían rechazado a Jesús, habían atribuido la obra que Jesús estaba haciendo al poder de Satanás, y a partir de ese momento Jesús comienza a hablarles en parábolas como una forma de juicio sobre ellos. Él estaba revelando las verdades del reino de Dios exclusivamente a los suyos, a los humildes, aquellos que estaban recibiendo el mensaje del Evangelio, aquellos que estaban dispuestos a someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, a nosotros, dice en Efesios 1:9, que se nos ha concedido el privilegio en Cristo de poder conocer el misterio de su voluntad. Como creyentes se nos ha dado este privilegio. Pero nuevamente, como dice Jesús unos versículos antes, en el versículo 21, si se nos ha dado este privilegio, entonces nuestra responsabilidad es llevar el mensaje. El Señor dice ahí, porque a cualquiera que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada. ¿Qué fruto estamos dando nosotros para el Señor? ¿Qué fruto estamos llevando para el Señor? Si realmente nos estamos interesando en compartir con otros su verdad, esta verdad que hemos tenido el privilegio que se nos haya revelado a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, así funciona el reino de Dios. Y sabemos que se va a cumplir la Escritura, que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero debemos creerlo. Debemos actuar por la fe, debemos vivir por la fe. Quiero terminar con algunas conclusiones. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, el crecimiento lo da Dios. Confiemos en el poder de su palabra. Y aunque el reino de Dios tuvo un comienzo diminuto, pequeño, será grande y glorioso. A nosotros se nos ha conferido ser sus fieles embajadores hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, reconocemos que demasiadas veces, Señor, actuamos con incredulidad. Llevamos tu palabra, Señor, pero de pronto no confiamos en el poder de ella muchas veces, Señor, y pensamos que somos nosotros los que vamos a salvar, los que vamos a orar. Te ruego tu gracia y tu misericordia, Señor, para que podamos entender con claridad, que podamos tener certeza firme en nuestros corazones, Señor, de que tu palabra va a cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Que tu palabra es poderosa, Padre, que la ley tuya, Señor, es perfecta, que convierte el alma, Señor. Que tu palabra es autosuficiente, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos a confiar, Señor, en el poder de la Escritura, a descansar en tu soberanía, en tu gracia y en la obra que tú estás llevando a cabo en los corazones de todos aquellos que están recibiendo la semilla de la palabra, Señor. Y ayúdanos a confiar, ayúdanos a vivir por la fe, Señor, a entender que aunque el reino de Dios tiene un comienzo pequeño, Señor, está creciendo, está avanzando de manera grandiosa y gloriosa, Señor. Y lo que comenzó con un pequeño grupo de hombres, Señor, se convertirá en una gran multitud que nadie puede contar, Padre. Y ayúdanos a recordar que nosotros somos embajadores de este reino, Señor, que tenemos una responsabilidad, que somos parte de este glorioso reino en el cual tú nos has trasladado por medio de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra con fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.